Montevideo, historia ilustrada del desarrollo urbano y del reciclaje edilicio. El autor es el arquitecto León Skalansky, que es montevideano, arquitecto, desarrolló una trayectoria de más de 4 décadas en el ejercicio profesional, participó de la construcción accesoria para la represa de Salto Grande, y bueno, dirigió una cantidad de proyectos de arquitectura, ingeniería a gran escala, los puentes de los accesos de la Ruta 5, edificios de vivienda, en fin, una carrera muy importante y sobre todo, con una pasión por recoger información, datos, imágenes durante toda su carrera, entre otras cosas de Montevideo. Y ahora se nota en este libro, yo le decía que a mí lo que me llamó la atención era eso, parte de eso, ¿no? Lo que significaba estar recogiendo imágenes de momentos fundamentales de la vida de muchos edificios y lugares de Montevideo. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a ti por venir. A mí me obsesiona, y cada vez que hablo con gente vinculada al tema del urbanismo le pregunto lo mismo, es ¿quién piensa las ciudades? Y si uno mira las ciudades, el esquema de Damero tradicional de todas las ciudades del interior, manzanas cuadradas, una flecha para allá, una flecha para acá, está todo bastante ordenado y bastante previsible. En el esquema original. Correcto. La ciudad vieja era así también. Correcto. Porque forma parte de esa misma historia. Pero en algún momento eso cambió y se fue todo de mambo. Sí. Y hoy Montevideo es una ciudad, bueno, está medio país habitándola, pero como que muy caótica y desordenada. Estoy hablando de su organización, no estoy hablando de aspectos más mundanos. No, correcto. El tema es así. Acércate al micrófono, por favor. Sí. El tema es así. Los españoles, cuando empezaron a conquistar América, agarraron, estuvieron muchos años, desde 1500, haciendo ciudades nuevas, creando ciudades nuevas. Idearon lo que fueron las leyes de Indias, que era el clásico Damero. O sea, claro. Anteriormente en Europa vas por las callecitas, toda la época medieval, que eran callecitas tortuosas, de repente aparecía una iglesia, una placita, cosas por el estilo. Los españoles tomaron ese criterio del Damero, que una cosa interesante. En Damero, o sea, de 100 varas era la medida que se usaba en el momento, que es 90 metros, y a medios rumbos, norte-sur. ¿Ah? No norte-sur y este y oeste, sino noroeste-suroeste. Entonces eso permite, como estamos en la ciudad vieja, así se hizo, nunca tenés el sol de frente por ninguna de las calles. Ah, qué interesante, no sabía ese dato. Si tú vas, cuando Buenos Aires o Reconquista se endrogan con Soriano, Canelones, vos siempre tenés en Maldonado, Canelones y Soriano el sol de frente, porque no se hizo medios rumbos. Entonces tenemos o a la mañana o al atardecer el sol de frente. Interesante. Pero luego, bueno, así empezó la ciudad. Así llegamos hasta casi la cuadrícula de Boulevard Artigas y Boulevard Artigas, casi toda la ciudad. Pero después la ciudad fue creciendo, digamos, caóticamente. O sea, tuvimos una gran intervención de Piria, Francisco Piria, el fundador de Piriápolis. Él agarró y fue creando responsable de 70 barrios. O sea, él compraba casas quintas, las loteaba y hacía todo un fraccionamiento, muchas veces en Damero, generalmente en Damero. Porque es lo más fácil, en definitiva. Es lo más fácil. Pero, ¿qué pasó? Todo eso en donde compraba una casa quinta por un lado, que dependía de un camino que venía transversal o cosas por el estilo. Entonces, todos esos otros dameros que pueden haber por algunos barrios, no concuerdan en el ángulo con el original. Y los caminos esos viejos, General Flores, que digamos atraviesa, iba sobre Camino Goes, iba sobre las zonas altas. Los caminos iban como en el viejo camino Larrañaga, que es hoy el Luis Alberto Herrera. Entonces eso hizo que se desordene. Entonces todos esos inversores privados, si bien colaboraron mucho al urbanismo, es que hace eso. Hoy en día hay alguien que tenga la ciudad en la cabeza, que la piense desde ese punto de vista, o ya, digamos, el crecimiento, no solo Montevideo, hablo Montevideo porque es el tema del libro, pero lo podría pensar por mi San José natal, la ciudad del Plata, la Costa de Oro, lo que fuere. ¿Hay alguien que lo organiza o ya eso...? Hay algunas reglamentaciones para cada, la ley de centros poblados, como debe ser, de 1946. Hay algunas cosas, pero no son muy específicas. Entonces, cada un inversor que lotea es un agrimensor, por lo general, que lo lotea, y la Intendencia lo prueba. Pero tiene reglas generales.
Sí, pero en cuanto a sanidad, en cuanto a alguna cosa de vialidad, pero no hay un criterio, un plan director general. Iba eso, porque el otro día grabé una entrevista que se va a escuchar aquí en algunas semanas a un español que justamente trata temas de urbanismo. Y claro, en definitiva, él también en un libro muy interesante, él plantea la importancia del vínculo identitario con la ciudad. Ujú. Y yo le ponía el ejemplo, París, salvo la excepción de la Torre Eiffel y no mucho más, París crece ordenadamente, no ve los Sí, edificios. pero en París tuvimos al barón de Haussmann, o Haussmann, como se escribe, que planificó en la época de Napoleón todo cómo iba a crecer la ciudad, y hicieron las grandes avenidas, digamos, la avenida de los Champs-Élysées, la avenida de bueno, todas esas avenidas de la ópera, todo eso fue planificado, pensado, y a partir de ahí, de esa estructura, se empezó a ordenar la ciudad. Antes era muy medieval también. Está bien, Y todo eso se demolió. está bien, Tullerías. pero sigue siendo una ciudad baja, Sí. no tiene el caos de edificios que tiene Positos, por No. ejemplo. Pero después cosas mínimas, ¿no? En Positrón se pensó la inclinación de los rayos del sol. Copacabana tú vas y en la playa siempre tenés sol. Claro. Porque los edificios están mucho Bueno, más alejados de la ese dato arena. me parece maravilloso. Alguien tenía que haber pensado eso, Sí, lamentablemente no. pero no. No. Acá existió en 1930 un plan regulador para la ciudad, que quedó en proyecto, y en 1952 un plan director de Montevideo, pero que ninguno se terminaron de concretar y llevar a cabo. Y ahí es cuando uno dice, bueno, el vínculo de cercanía con la ciudad, de identidad, de empatía, es que se debilita. Sí, se debilita, a pesar de que somos muy del barrio, digamos. Entonces cada uno conoce más o menos su barrio, se identifica con su barrio, con las cosas que hay en su barrio, no a nivel total de la Claro. ciudad. Una cosa que nos une es la Rambla. La Rambla es algo maravilloso. La Rambla de Montevideo, pocas ciudades en el mundo tienen unas ramblas así. Sí. Que se terminó de concretar fue acá en Montevideo. Tuvimos un intendente, Fabini, el agrimensor Fabini. El de la plaza. El de la plaza. El de la plaza del Entrevero. El Entrevero, sí. Porque hay sí, una sí. placita Fabini por Eduardo Fabini. Claro, pero siempre se confunde el del Entrevero creyendo que es el músico. Exacto. Entonces, Fabini fue el que acá creó y el ideólogo de la Rambla Sur, nuestra Rambla Sur, con todo ese granito rojo precioso desde Ciudad Vieja hasta Parque Rodó. Bueno, hizo también la diagonal agraciada, demolió manzanas enteras y creó esas calles. Y bueno, entonces fue el que creó, y después fue el que también tuvo la idea de unificar todas las ramblas que ya existían en Positos, en Buceo, en Carrasco, que fueron creciendo esos balnearios que estaban ahí, se fue unificando. Uh-huh. Una cosa interesante de esas dos obras de Agraciada y de la Rambla Sur es la forma de financiamiento. Se creó, entonces se eliminó el bajo que existía en la zona baja de edificaciones modestas, y entonces dijo Fabini, vamos a crear una Rambla Sur, un muro de contención, la Rambla Sur, más alejada, y ganamos terrenos al mar. Esos terrenos al mar que se ganaron allá por la década del 30, los pasaron a manos de la comisión administradora de la Rambla Sur. Y esa vendió los terrenos que se crearon nuevos, con todos esos terrenos ganados al mar. Y con eso se recuperó gran parte de la inversión de la obra. Está bien. ¿Está? Y Lamaro, una empresa constructora italiana de aquellos años, compró muchísimo. Lamaro construyó por la década del 50, 60, 70 edificios en la zona de la Ciudad Vieja, en la zona de ya más hacia por donde está la Embajada Americana, hay 2 edificios también de esos de color cremita. En Agraciada pasó algo similar. Agraciada se crearon nuevos terrenos triangulares, apareció el ANCAP en uno de ellos, el Banco Seguros en otro, Uh-huh. y apareció Lamaro, los edificios rojos que están contra el Palacio Legislativo, ahí quedan a Yaguarón y eso, también son de Lamaro. El de la Olivetti en Agraciada y entre Galicia y La Paz también es de Lamaro. Entonces, y después aparecieron muchos más edificios de viviendas, pero esas obras se financiaron en parte con la venta de terrenos. Está muy bien pensado, porque Muy bien siempre pensado. Parece ser el del tema crítico Exacto, ese, ¿no? Exacto, entonces esa fue. Pero no, a lo que iba con el tema del vínculo con la ciudadanía, es justamente
cómo se sienten las ciudades, ¿no? Cómo se cuidan las ciudades, ¿no? Y ahí hay una gran responsabilidad de los habitantes de las ciudades. Claro. El tema es que el montevideano... Responsabilidades compartidas en realidad. Sí, sí. O distintos niveles de Sí, responsabilidad. Sí. Por un lado, digo, los propios intendentes tienen que querer y apasionarse de su ciudad, como lo hizo Arana. Arana era un gran enamorado de la ciudad. Ahora, no todos los intendentes actuaron igual. No hay dos Aranas. No hay dos Aranas. Pero aparte de eso, hay que combinar con la ejecutividad de que pueda tener esa persona. Entonces tenemos Fabini, tenemos Barbato, fueron intendentes maravillosos. Fernández Crespo también colaboró en su momento. Bueno, hay que pensar que desde el año 61, o sea, hace más de 6, 7 décadas, así que no importa el color político, hace de 6, 7 décadas se planificó el viaducto de Agraciada y el túnel de 8 de octubre. Después de eso, ¿cuántas obras de desnivel, de cruces a desnivel se han hecho? ¿El de Avenida Italia? El de Avenida Italia ahora hace poco, embarradas para cruzar Avenida Italia, y no tenemos muchas más cosas. El puente Sarmiento, y no tenemos muchas más cosas. Entonces creció la cantidad de vehículos, creció por 10 y el tránsito se aumentó cada vez más y no se canalizó adecuadamente. Y los semáforos, cuando tú ves que en un lugar hay 2 cuadras de forma de cola en el semáforo, para doblar en muchos lados propios, Avenida Italia, grandes cruces. Eso urge un cruce a desnivel. Lo que pasa es que ha crecido tanto y tan desordenada la ciudad que esa problemática se está llegando tarde. Claro. O sea, necesitaríamos N cantidad de cruces a desnivel. Claro. Pero te voy a decir, en 1930... cuando ese plan para Montevideo, plan regulador de Montevideo, participó el arquitecto Mauricio Craboto, que no hace obras como el Rambla Hotel, la Intendencia. Bueno, proyectó la avenida Galicia La Paz, se llamaba. Era un proyecto que iba desde la estación del tren hasta el Tres Cruces. Todo ahí, por eso La Paz, en la zona de la estación del tren, ya tiene dos carriles, digamos, que ahora no se están usando. Bueno, era parte del proyecto Galicia-La Paz, que llegó hasta Tres Cruces, una autopista la llamaban en ese momento. No se realizó. Claro. Con todas las cosas, los grandes proyectos de Montevideo. Sí. Y bueno, y ahora ante el problema, y yo no quiero hablar de coyuntura actual porque no tiene demasiado sentido, no es el tema, pero ahora estamos en un gran cuello de botella. La opción, ¿cuál es? Limitar la cantidad de vehículos. Exacto. Pero tampoco tenemos un transporte que sea tan bueno, entonces es realmente un problema. Y ahora parece que en vez de solucionar esos problemas que deberían parecer bastante más fáciles, parece que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Se están enfrascados en una discusión de si es un metro, si es un subte, un tren, lo que fuera. Exacto. Pero bueno. A ver, los arquitectos también somos urbanistas, entonces entendemos un poco de esos temas, no somos ingenieros, ni menos ingenieros viales, pero una cosa de todas las que se está hablando es el tema de en ese ancho de 18 de julio poner los carriles para los ómnibus, ponerle de las ciclovías y ponerle de automóviles. No da el ancho para todas esas cosas. Se puede hacer el 9 de julio en Montevideo, que tiene 100 metros de ancho. Se eliminó una manzana entera allá por la década de, creo que los 20 o 30, para poderlo hacer. Pero con el ancho que tenemos, lo mismo no da Avenida Italia con los 3 carriles que tenemos para dedicar uno a solo bus cuando son 2 o 3 líneas que van nada más. Sí. Y ahora además está con toda la importancia que le está teniendo el tema de la ciclovía. Exacto, también. Pero además que tiene que tener su criterio, o sea... Yo ahora que ando en bicicleta reconozco el valor que tiene la ciclovía, es fundamental, pero también la solución de 18 de julio lo afearon de una manera... Tenemos en la avenida Uruguay, 4 cuadras más abajo, que tiene un ancho que permite perfectamente podría ir la otra vía, o para el lado sur, Maldonado o Canelones, que perfectamente podría, y no tiene por qué ir por 18 de julio. Pero 18 de julio en el medio, ¿cómo lo hicieron? Afearon el paseo tradicional de Montevideo, de una manera, pero bueno, ese es otro tema. Porque además ahora también todas estas cosas se tienen lecturas políticas y es terrible eso. Sí. Es terrible. Bueno, ¿cómo definimos este libro, esta historia ilustrada del desarrollo urbano y el reciclaje edilicio? Digamos, surgió después de 40 años de profesión, dedicándome a la dirección de obra. Yo tenía el hobby
de la historia de Se Montevideo. nota, se nota. Tenía el hobby, junté mucha información y siempre me gustó transmitir conocimientos. Yo fui docente también, creé un curso propio de gerencia de obra y bueno, ahora surgió, me jubilé, tenía tiempo y empecé a organizar todo el material y de repente me surgió, ¿por qué no transmitir todo este conocimiento? Claro. Entonces me surgió la idea y bueno, en estos últimos 2 años estuve dedicado a preparar el libro. Que bueno, que tiene mucha información, mucha información y muchas imágenes. Es un gran catálogo de los edificios de Montevideo, es un gran catálogo. Varios amigos ya me comentaron eso. Sí, pero me parece... Es un libro de consulta. Totalmente. Pero además de la historia de los edificios también. Sí. Claro, ahí está la parte mía como arquitecto, ¿no? Entonces, yo vivo en la ciudad, conozco la historia, pero aparte, en específico, la parte de edilicia. Sí, y además también, y lo comentamos recién con nuestra compañera, con Paula, acontecimientos que han sido fundamentales en la vida de determinados edificios. Ella le llamó la atención, por ejemplo, el tema de los incendios. Claro. Que siempre hablamos del incendio del Sodre y que estuvo 40 años sin hacerse, pero no fue el único incendio famoso y cómo ha marcado distintos lugares. Pero ¿no? yo tengo 69 años. Yo recuerdo en el año 68, yo era un niño todavía, soy del 57, y la cochería Hurta. La cochería Hurta estaba en... la cochería Hurta estaba en Ejido, donde ahora está el supermercado Dumbo de Ejido, entre Uruguay y Paysandú. Bueno, eso era lo que yo vivía a 5 cuadras y fue impresionante. Yo recuerdo que fui hasta ahí el mismo día a verlo, cómo los autos y quedaron todos quemados, etcétera. O sea, hubo grandes incendios. El de la óptica Lux fue famoso, que estaba en la esquina de Andes y Colonia, exacto. Tuvimos, el Palacio de la Luz, mucho más reciente, pero hemos tenido unos cuantos incendios que afectaron las estructuras de esos edificios. Muchos de ellos edificios que han sido emblemáticos, como el Sodre, como el Palacio de la Luz. Exacto. Y después también es interesante cómo la caja de jubilaciones. ¿Cuánta documentación se perdió cuando se prendió la caja de jubilaciones? Sí. El Palacio Salvo, ¿ese es la cédula de identidad de Montevideo? Sí, es icónico. No sé si cuando lo construyeron pensaron que iba a ser algo tan así, pero fue el edificio más alto de América Latina por muchos años. ¿Es feo? A ver, es un estilo ecléctico. ¿Qué llamamos un estilo ecléctico? Algo que no condice con ningún estilo. Puede haber una mezcla de todo un poco. Es único y original, llamémosle. Los términos de belleza son subjetivos. Totalmente. Entonces digo, no diría que es feo. Para los arquitectos es un gran desafío. Sí, pero es impresionante. Digamos, el mismo arquitecto hizo su gemelo en Buenos Aires, el Palacio Barolo, que no tiene la misma perspectiva, porque está en medio de una manzana, no está en una esquina. Aparte está en un punto estratégico. Para hacerlo vino una empresa alemana, constructora alemana, Dicker y Wittmann, para poder construirlo, porque esas estructuras de hormigón acá no teníamos experiencia ninguna. En 1929 el hormigón era una técnica reciente, entonces venían empresas del extranjero para poderlo construir. Kalansky, la superficie pequeña de Montevideo, pequeña en función del resto de los departamentos, ¿es lo que ha obligado a que Montevideo, este desarrollo urbano, sea hacia arriba? En parte sí, porque aparte... siempre se empieza a valorizar en las ciudades costeras desde la Rambla, desde el mar hacia adentro, en líneas paralelas, digamos, en cuanto a valores del terreno. Y eso lleva a que esas zonas se empiecen a edificar y, bueno, se edifica en la medida que las propias normas lo permiten. Eso sucedió en casi todos lados. Hay zonas donde se permiten menos altura y quedan más como unos barrios residenciales. A veces da la sensación como que se pueden autorizar determinadas edificaciones y no se valora o no se tiene en cuenta el paisaje, ¿no? Conforme para hacer una obra hay que hacer un estudio de impacto ambiental para saber cómo, en los edificios también, exacto, en las rutas ni que hablar. También a veces da la sensación que por un tema estético nada más, ni siquiera me estoy metiendo en el tema urbanismo, no se tiene en cuenta. Recuerdo un edificio que después le pusieron otro al lado y se disimuló, pero un edificio
que era tan angosto en Avenida Italia, un poquito antes del Clínicas, viniendo de afuera hacia la ciudad. Era tan angosto que parecía que fuera de ancho un dormitorio. Sí. Alto, era una cosa realmente muy fea, muy fea. Y estaba solito ahí. Y ahora le pusieron otro al lado y claro, medio ya se acomodó. Donde estaba el control de Arenal Grande, Sí. pusieron un edificio ahí con una placita muy lindo. Sí. Pero si uno viene por Mercedes saliendo de la ciudad, Impacta. se encuentra con un paredón en el medio de la nada que termina compitiendo deslealmente con el BPS, Sí. con el ladrillo. Sí. Muy feo, como que Sí. nadie observó. No. Y esas cosas dan la sensación que también atentan contra... Claro, hay muchísimas cosas que municipalmente o que de repente se demolieron edificios, como fue la fábrica Simaco sobre sí. Italia, que era del arquitecto Caprari, una obra enorme, preciosa, y se permitió demoler. Hay cosas que no se... Bueno, pasa que ahí viene una parte más burocrática, que es el famoso argumento, es si está o no en una lista de... Claro, pero eso quiere decir que se hizo mal la lista. Sí, claro, que no se actualizaba en el caso, Exacto. En el caso ese. Pero también el concepto de patrimonio hace que muchas veces, como sucedió con la fachada de la heladería en Posito, Cantegrill, el 21 y Whittiman. Sí, pero que en definitiva se detuvo la demolición, pero la solución fue peor, porque hoy hay un pastiche entre la vieja... que quedó la fachada y hicieron atrás un edificio. Exacto. Sí, no es la mejor solución, pero a mí no me gusta mucho, pero digo, prefiero que haya hecho eso y se haya mantenido esa fachada, que era del arquitecto Pitamiglio, el famoso Pitamiglio. Bueno, también hizo Cantegrill. También es muy curiosa la puerta, el arco donde pasó la primera Copa del Mundo en 18 de julio, claro, ahí que exacto. no tiene... Queda media perdida, sí, ¿no? Sí, Porque sí. es como una... A mí me un tocó marco. dirigir la obra también de Ciudad de Tres Cruces, la que está en Avenida Italia y Presidente Berro, y 8 de octubre y Presidente Berro. Y sobre el lado de Avenida Italia se dejó también ahí una arcada así. Bueno, no era proyecto mío, ¿no? Y ahí simplemente era la entrada a lo que era el arsenal de guerra en ese entonces, que era ese predio. Pero bueno, el revisar esta historia del desarrollo urbano de Montevideo y del reciclaje edilicio, ¿cómo fue ese transitar por esa historia? Bueno, ¿Hay un concepto del reciclaje edilicio? Sí, cada vez, o sea, pensémoslo, digo, de repente no tan pensado, no mejor pensado, digo, pero desde el momento en que un edificio que era para cine, como el Cine Ambassador, y se hace un estacionamiento ahí en Julio Herrera 18, sí. Es un reciclaje. El edificio no, se recicló. recicló para otro uso. De repente, si estéticamente quedó adecuado, ¿no? Bueno, eso claro, ya son... si se perdió un cine o no, ese otro tipo de valoraciones no corren. Claro. El concepto de reciclaje. Exacto. O sea, es un reciclaje, pero no pensado como reciclaje. Simplemente una inversión que convenía hacer ahí un parking en ese lugar y está como... La fachada del Cine Mogador quedó de repente mejor, que hay también un parking, y después otros que se han usado como iglesias. Esos son reciclajes. No en el concepto de que es el de la vivienda, que se agarra, se hace un entrepiso de techos altos, se hace un entrepiso al medio y también queda planta baja y planta alta, ¿no? Son todos reciclajes, un nuevo uso a un edificio que cumplió otra Claro, función. El tema son los criterios para ese reciclaje. Claro. Si se respeta la historia del lugar, se respeta el entorno, se respeta lo patrimonial, o sea, ¿cuál es ese concepto de reciclaje? Fundamentalmente juega para el papel el arquitecto proyectista contratado por ese propietario. Entonces está muy diverso, no hay normas claras al respecto a eso. Pero volviendo al ejemplo de Simaco que usted ponía, el hecho de demolerlo, ahí pudo haber... Es difícil que un arquitecto, aunque después hablando con el arquitecto decía, mirá que sí, puede haber una escuela de que ese tipo de edificios se tiren, y, o sea, porque uno dice, un arquitecto tiene que entender la belleza de esto, claro. ¿Por qué tomar la decisión de tirarlo abajo para poner en definitiva una caja de zapatos, que fue en definitiva, ¿no? Arquitectónicamente es una cosa muy, muy simple lo muy que simple, se hizo. Exacto. Sí, bueno, eso a mí a veces pasa que
O sea, siempre va mucho por el lado del inversor, si le sirve conservar eso, el propietario, o no. Y si la reglamentación no dice nada, bueno, hace lo que la ecuación económica le genera mejor. Yo como director de obra me tocó demoler, por ejemplo, trabajando para una empresa constructora, en 8 de octubre, Presidente Berro, Ciudad de Tres Cruces, no sé si alguien lo recuerda ahí, pero estaba el arsenal de guerra, y era donde se iban también a registrar las armas y eso. Era un edificio importante, hay fotos de eso, muchísimas. Estuvo hasta 1990 y pico ese edificio. Y bueno, me tocó demolerlo. El terreno era propiedad del Banco Hipotecario, y el Banco Hipotecario lo permitió. Y se llamó un proyecto y lo permitió. Entonces, ni siquiera desde el Banco Hipotecario, en combinación con la Intendencia y todo, tomaron alguna decisión de conservarlo. Uh-huh. ¿La última palabra siempre es del propietario? A menos que haya normativas que no. Digo, hay veces aparece la Intendencia en algún caso que trata de actuar, o la Sociedad de Arquitectos trata de intervenir, pero no siempre son gestiones que se puedan llevar a buen puerto. Uh-huh. Me llamó la atención el capítulo dedicado a los edificios vinculados al área industrial. Sí. Hay un capítulo dedicado al tema de la economía, porque claro, es en Montevideo que estamos menos habituados a ver, claro, ¿no? Y hay muchos edificios y fábricas. Sí. Funza, La Aurora, tenemos infinidad. Bueno, acá tuvimos Alpargatas muy cerca. Alpargatas también. Ese se recicló para vivienda. Ese se recicló para vivienda. Bueno, fue sí, porque el tema es que cuando entran en los negocios a veces no están pensados financieramente, cuesta desarrollarlos. La famosa especulación inmobiliaria. Exacto. Pero sí, hay edificios industriales que muchísimos. Cerraron muchas curtiembres, cerraron muchas fábricas de goma, todo de aceiteras, todo ese tipo de cosas, laneras y textiles, todo vaya por ver a cierto. Bueno, esos edificios a veces quedan en la nada, quedan a veces en propiedad del Banco República por deudas, cosas por el estilo. Y bueno, depende después como alguien que se interese en desarrollarlo. Pero bueno, llama la atención porque están la las estación fotografías. de AFE es un crimen lo que tenemos con la estación de AFE. Sí, ese es un... Ahora el Neptuno es propiedad de la Intendencia, quedó vacío. Hace varios años ya y no tiene ningún uso. El Instituto de Traumatología en Avenida de las Heras, que se mudó, también quedó ese edificio ahí vacío. La Facultad Veterinaria se mudó y también hay indefiniciones de qué se va a hacer ahí. Tenemos muchas cosas vacías y mal mantenidas. Y bueno, y además cada vez peor, ¿no? Porque, sí. O sea, además se argumenta que la estación de AFE tenía un litigio judicial, pero en definitiva siempre la responsabilidad última es del Estado. Sí. ¿No? Exacto. Y más en edificios patrimoniales. Exacto. Porque digamos que la justicia, si hay un tema judicial, bueno, también es el Estado, en definitiva, quien administra la justicia. Exacto. El tema es qué hacer con ese tipo de edificios que hoy están vacíos y hay indefinición. Claro. El tiempo corre en contra. El tiempo corre en contra y yo creo que siempre tenemos que pensar mucho en la inversión privada, que colabore en el conjunto con el Estado. Cuidando la identidad del lugar. Exactamente. También repasando la cantidad de fotos que aparecen en el libro y a uno, bueno, se jerarquizan los edificios porque también uno ve ahora, por ejemplo, acá estoy viendo, averiguo en cualquier página, el Hospital Evangélico y claro, uno transita por ahí, capaz que no le da el valor arquitectónico que puede tener el lugar. Claro, y en la forma que usted lo presenta acá me parece que ponen valor. En valor, exacto, edificios que no son considerados. Los edificios bancarios, todos los edificios que se construyeron en la década del 60, 70 para bancos. Tenemos lo que fue el Banco Popular en General Flores y Domingo Aramburú, por ahí, de que es un edificio con bóveda cerámica tipo Dieste, precioso. Y bueno, y hoy día es una dependencia de UTE, no tiene la misma altura, y así pasa con muchos edificios. Bueno, en la época del cemento armado, ¿no? A mí yo cuando me mudé de San José siempre me impresionaba el banco hipotecario. Claro. ¿No? Yo me mudé en el 79, 78, 79, que es la época del cemento armado, ¿no? Este edificio de Radio Sarandí es de esa época. Exacto, con el hormigón armado a la vista. A la vista, exactamente. La Plaza de la Bandera, el edificio Libertad, sí, ¿no? Exacto. Esa fue una tendencia arquitectónica que se llama el brutalismo en arquitectura, que surgió en la década del 60, 1960 más o menos, en Inglaterra y en Estados Unidos.
Y bueno, era de mantener la estructura, el brutalismo de ver la estructura y las instalaciones a la vista. Y surgió eso y se fue desarrollando. El ejemplo más claro de instalaciones a la vista es el Centro Pompidou en París, que tiene todas las tuberías sí. Y remarcados en colores fuertes. Claro, pero para hacer eso hay que pensar muy bien esas estructuras de hormigón, hasta cómo es el encofrado para dejar la veta, si uno quiere, de la madera, de los encofrados, etc. Ahí el edificio Libertad era, de todos ellos, capaz que quizás el más criterioso, sí, con mayor valor estético, ¿no? Sí, fue más pensado. Fue más pensado, que en principio no estaba pensado para Casa de Gobierno, ¿no? Bueno, reciclaje, se pensó como para el Ministerio de Defensa. Exacto. En la época de la dictadura, y luego pasó a ser el edificio Libertad, Casa de Gobierno. No sé si llegó a ser edificio. No llegó a ser. Nunca lo llegaron a hacerlo. Tenemos mensajes de oyentes, León. Trabajé en la heladería Cantegril. Era increíble la parte de arriba, un laberinto. Ahí hacíamos media hora los trabajadores y se armaban los recipientes para las casatas de helado, dice. Claro, también eso, los interiores, claro, que no conocemos. Acá hay mucha fachada, pero... Claro, pero la heladería Cantegril era con construcción de Pitamilio. Pitamilio era muy rebuscado en sus proyectos, como lo vemos en su castillo, ¿no? En los accesos se debería agregar un carril móvil, o sea, posibilidad de habilitar ese tercero en un sentido u otro para el tema del tránsito, la entrada a Montevideo o la salida. Bueno, eso no es mi tema, la ingeniería vial, pero sí puedo decir, eso existe en el mundo, se ha practicado. Hay que ver si podría ser aplicable acá o no, y con qué rapidez ese carril se cambia de sentido, la parte operativa. Yo desconfío mucho de las partes operativas más acá. Sí, acá en su momento se hizo con la Rambla, sí. Con el flechado de la Rambla. Sí, se hizo esa experiencia. Duró muy poco. Muy poco. Bueno, pasa mucho con el tema, a veces les viene una fiebre por cambiar la flecha de las calles, ¿no? Ah, tremendo. Y los nombres. Bueno, de los nombres, sí. Eso es tremendo. Es terrible. Quisiera preguntar quién fue el responsable de tirar la muralla de Montevideo. Fue en el siglo XIX, fue en 1850 y pico aproximadamente, da la fecha en el libro. Bueno, era la que de teoría en muchos lados en ese momento, para poder crecer la ciudad, porque eso era un límite para el crecimiento de la ciudad. Exacto. Entonces, bueno, no se pensaba en patrimonio, no se pensaba en después en atracción turística, cosas por el estilo. Y bueno, no era Ciudad Vieja eso. No era Ciudad Vieja. Claro, eso. Exacto. Era la ciudad. Exacto. Entonces se demolieron como era la cosa. De repente, en Europa hay ciudades, muchas murallas que se demolieron. Gracias a Dios se conservaron muchas. Acá preguntan si las casas de Rebo y Reborati se podrían declarar patrimoniales. Bueno, yo creo que algunas, o sea, como todo, no podemos frenar el desarrollo. O sea, si se pueden mantener declarándolo patrimonio. Ahí está, esa es la pregunta. Correcto. Yo con respecto a eso, yo digo, desarrollo y patrimonio tienen que irse acomodando uno con otro. Sin duda fue un estilo, en Pocito fundamentalmente, pero en muchos otros barrios, de que existió y es un buen estilo. Algo para conservar como patrimonio. Pero no sé si tenemos que mantener las 100, 200, 500 casas, no sé cuántas pueden existir de Reborati. Hay que dejar alguna cosa ejemplar, pero no podemos frenar el desarrollo tampoco. El tema es el punto medio y las decisiones, porque por ejemplo, inversión o desarrollo, que no necesariamente toda inversión es desarrollo, a veces capaz que una inversión puede ser involución también. Exacto, también, sí. Tiende a llevarse mal con lo patrimonial. Con lo patrimonial. Estoy pensando, por lo que decía al comienzo de esta charla, ¿no?, de cuánto identifica la Rambla de Montevideo, cuánto une a los uruguayos o a los montevideanos la Rambla, que en su momento se pensó hacer una ciclovía y saltó patrimonio, se logró frenar y se hizo un proyecto en conjunto y está la ciclovía que se hizo hoy, que realmente no llama la atención, está integrada al... Exacto. Se puede lograr. El tema es que... Pero es que nadie lo pensó. Cuando se iba a hacer, nadie lo pensó. Y tuvo que saltar patrimonio, porque lo leyó en los diarios, que se iba a hacer.
exacto, porque la Intendencia actúa como dueña y señora, digamos, de la ciudad, y no necesariamente en cada acción la piensan. Yo creo que lo de poner la ciclovía en 18 de julio, no sé si fue bien pensado. Entonces, hay cosas que hay que tratar de intercambiar con otros organismos, algún diálogo, pero productivo, no de esas comisiones que se demoran años en decidir cosas y en hacer diagnósticos. Otra cosa, por ejemplo, si no se hubiera declarado patrimonio, o mejor dicho, monumento histórico, el Estadio Centenario corría el riesgo de haberse transformado prácticamente en un shopping. Ah, sí, claro, exactamente. Pero de repente se permitió que lo que era la cárcel de Punta Carretas fuera un shopping. ¿tá? Y se mantuvo los muros perimetrales, se mantuvo el arco central, y eso es interesante. Como cárcel ya ahí no tenía sentido. ¿Qué se podía hacer? Y bueno, iniciativa privada logró eso. Y bueno, yo siempre le presto atención cuando uno sube unas escaleras mecánicas ahí, una cinta mecánica hacia el supermercado, desde el estacionamiento. Está la foto original de la cárcel. Sí. Y es muy interesante porque ahí uno está viendo el lugar original en el cual está ingresando. Exactamente. Y ayer o antes de ayer pasaba por ahí y noté que están agrandando mucho y el proyecto sigue manteniendo algunas, no sé llamarle columnas o algunas formas ahí del proyecto original de la cárcel. Exacto. Eso es lo importante, digo, actuar y pensar respecto a eso. Cuando se proyecta tanto del privado, del arquitecto privado, como todos los que tengan que ver con el Estado. El problema es que cuando se hace una intervención o un reciclaje mal hecho o lo que fuere, en estos temas no hay marcha atrás. No, lamentablemente no. Cuando ya se decide y queda ahí. Se permitió demoler. Bueno, después se nos está viniendo abajo también la compañía de lo que era el dique Maguá, la compañía del gas. Se habilitó ahora, pero lo que se habilitó no entusiasma en absoluto. Simplemente abrieron la puerta a un campo. Creo que hay que pensar más. Y no se permitió de repente hacer una terminal de buquebús. Era lo ideal. Quedó en discusiones que se fueron al final, lamentablemente, a temas políticos que nunca conducen a nada. Todos esos temas técnicos no hay que politizar. Pero es que volvemos al tema del principio, León. ¿Quién piensa en las ciudades? Si usted lo deja a un poder de turno municipal o nacional, no importa, va a estar siempre teñido de eso. Sí. ¿No? Sí. Porque es una comisión de patrimonio. Debería ser, digamos, no debería ser técnica y no política, ¿no? Entonces, que se designe a los mejores, ¿no? De mitad de la administración a la otra mitad, ¿no? O sea, que esté integrado a dos administraciones de gobierno, por decir algo. Sí, es así. Para fortalecer el criterio técnico. Claro, pero digo, a nivel Montevideo, todo el tema de los corredores Avenida Italia, 8 de octubre, lo están, tanto por la Intendencia como por el Ministerio de Obras Públicas, hay 2 economistas. Cuando deberían participar ingenieros y especialistas en vialidad. Acá en tránsito no tenemos muchos expertos, o prácticamente en Uruguay. Tenemos que ir a consultores internacionales que saben de estos temas, de cómo una ciudad con tales avenidas, con tanta población, cómo se puede manejar. Después otro valor que tiene este libro, que son los diferentes lugares, clubes deportivos, centros de enseñanza, facultades, que uno, insisto, las ve cada uno con su fotografía, entonces lo pone en valor. Uno piensa, ¿cómo se cuidan estos edificios que siguen estando en pie, pero que en definitiva quizás el paso del tiempo está haciendo lo suyo? Los únicos buenos ejemplos de conservación que yo creo de algunas construcciones antiguas que hay son las embajadas. La embajada de España, la embajada de Rusia, hay grandes edificios de la italiana. Las que están enfrente del Parque Valle. Las que están enfrente del Parque Valle, la de Polonia. Son gente que cuida los edificios. Tienen tal vez otro poderío económico,
pero acá lamentablemente es muy poco conservar en valor los edificios del Estado, no, es poco. Y los particulares también es caro. Sí, por supuesto que es caro, sí. Entonces digo, también pasa de repente situaciones como lo que fue la Facultad de Humanidades y Ciencias, que es de un privado, de Sacos, la armadora naval, y bueno, está abandonado porque falleció el Sacos, después quedó la hija y no sé cuáles son los entuertos para... Sí, el que está en la curva allá en... sí, en la otra cuadra de Neptuno. Exacto. Ahí fue originalmente el Hotel Nacional de Reus, de Emilio Reus, que no llegó a funcionar, que se fundió en 1890, Reus, y luego pasó a la Facultad de Humanidades y Ciencias, a la Facultad de Ciencias, Facultad de Matemáticas, 1885 Facultad de Matemáticas, que después se dividió en Ingeniería y Arquitectura. Y después sí pasó a Facultad de Humanidades y Ciencias. Uh-huh. Bueno, esos edificios quedaron ahí. Los tenemos ahí abandonados, cayéndose a pedazos. Corriendo mucho riesgo, ¿no? Corriendo riesgo, claro, por supuesto. ¿Le gusta la Ciudad Vieja? ¿Cómo está? No. Igualmente tenemos otro problema, aparte de la Ciudad Vieja y toda la ciudad, que es un tema que no se ha podido gestionar adecuadamente, tenemos 3 temas. Los surgadores de basura, los cuidacoches y la gente que vive en situación de calle. Son cosas que afean tremendamente una ciudad y que no se ha podido gestionar nada en estos tiempos. Eso ya debe poder decir. Y después la gestión de la basura, que también son cosas que todas que nos van afeando la ciudad y pasando a un nivel lamentable. Uh-huh. O sea, es una linda ciudad, Montevideo. Yo estoy enamorado, tenemos una rambla preciosa, caminamos por 18 de julio, tenemos con buenas construcciones, con cúpulas, con miradores, pero no está bien gestionado. Uh-huh. ¿Las áreas verdes? Bueno, las áreas verdes como cantidad, Montevideo tiene una gran cantidad de áreas verdes. Tenemos los parques, el Prado, el Rodó, los Aliados. Bueno, tenemos muchos parques de buena cantidad de áreas y con espacios verdes y la parte de arbolado también muy buena. Creo que en eso es de lo que estamos mejor, creo, y el ornato público. Se caen árboles, de repente no tenemos el cuidado, el mantenimiento de vigilar los árboles que no se nos caigan cuando hay apenas vientos de 50 kilómetros por hora. Pero en la parte sí. Lo que estamos poco, tengo un capítulo al final sobre fuentes, uh-huh, que es lo otro. Para que una ciudad sea fresca, una de las cosas que tenemos que tener es, por un lado, la parte verde y la parte azul, se le llama ahora, las zonas azules. Estanques de agua, fuentes de agua. Y tuvimos una fuente en el Banco República de Yo llegué a verla por televisión, no llegué a verla en directo. ¿No? Eran preciosas. Años 77, sí, 78 más o menos, por exacto. ahí. ¿Tá? Yo recuerdo haber ido a verlas de noche funcionar con música, aguas danzantes de colores. No era el Bellagio, pero bueno. Exacto, pero a la escala de Montevideo. Y bueno, eso lo perdimos. ¿Por qué lo perdimos? Pero además no duró nada. No, muy poco tiempo. ¿Por qué lo perdimos? Quedó una fuente, yo no la conocí, pero sé que existió, no conseguí fotos de eso. En la punta de Truil, lo nombro en el libro, había una fuente de agua igual es donde ahora está prefectura, ¿no? Uh-huh. Si uno mira la parte de prefectura, si uno se acerca, ve la parte de lo que era la fuente. Se nota, está pintada, está pintada de rojo. Tiene razón. Yo eso lo muestro en el libro. Se dejó perder porque se instaló prefectura en su momento ahí. Habría que haber corrido para el costado, no sé, distintas formas de ver No, pero es verdad, sí, es verdad. Es idéntica a la que está en el Parque Valle, en la zona de Ricaldoni y Canning. Uh-huh. Sí. En la Plaza 4 de Octubre de San José había una fuente preciosa de azulejos y la tiraron abajo y pusieron una cosa horrible. Bueno. También. Pasa que volvemos al mismo tema. ¿Quién piensa las ciudades? ¿Quién toma más quien piensa, no? ¿Quién toma las decisiones? Sí, exacto. Ese es el tema. Problemas de estacionamiento. Lo que tenemos de problemas de estacionamiento en la ciudad es tremendo. Con la cantidad de vehículos creció y no adaptamos ni la ordenanza municipal para la construcción de edificios de vivienda,
no exige, o en ciertos barrios exige algo de la cantidad de lugares de estacionamiento que se deben crear. Nunca llegan igual a la cantidad de unidades. Y hoy día cada unidad, cada hogar, está teniendo a veces dos automóviles. Entonces estacionan mucho en la calle, eso dificulta el tránsito. Genera un problema de y no se inseguridad. adecúan al flechamiento de las calles. Entonces de repente tenemos calles de doble vía que se estacionan de los dos lados y los dos autos en sentido contrario no pasan. Exacto. Entonces hay que adecuar la norma de estacionamiento, dar exoneraciones impositivas para crear edificios de estacionamiento. Se intentó hacer algo en algún momento de estacionamientos subterráneos en Plaza España y por la zona de AEBU, otro en Villa Biarritz, otro en Parque Valle. Ninguno salió. Claro, pero cuando se licita para un privado ofrecer algo y que haya un canon mediante o algo, se ponen valores tan fuera de la realidad de que al final a ningún inversor le interesó. Hay un par de libros sobre el tema que definen a Montevideo así. Son miradas de extranjeros, ¿no? Uh-huh. De una suerte de romántica decadencia. Sí, lamentable. Y ahí la duda es si eso es un elogio o no. No. Bueno, porque está el romántica antes, o sea, claro. Se suaviza el tema de la decadencia con lo de romántico, como claro. que hay una cosa, una pátina del tiempo de la dejadez que no es agresiva, digamos. Sí, pero no, porque nos termina transformando en una ciudad sucia, incómoda, difícil de transitar. Los trancazos en el tránsito y los trancazos para estacionar son tremendos. Sí. Es complejo. Pero bueno, el libro está a la venta en todas las librerías, editado por Artemisa Editores, Montevideo, Historia Ilustrada del Desarrollo Urbano y del Reciclaje Edilicio. Como yo le decía el otro día a Fatoruso, un gran desafío para el editor también, porque sí. Es un libro que tiene muchas imágenes, está cargado de imágenes, es un volumen importante que tiene, ¿cuántas páginas? Cerca de 500 páginas. Sí. Pero es una... Y unos mapitas desplegables muy interesantes también. Sí, sobre los arroyos entubados. Y es todo un tema. Que es todo un tema, que ha generado a veces más problemas que... Exacto. ¿no? Exacto. Era la moda del momento. Bueno, las inundaciones acá de la estación. Claro. Ahí puede correr el arroyo de las Marianas, o de los Migueletes, se le llegó a llamar también. Se endugó todo y ahí concentra el agua que viene, uno se para en la Libertador y La Paz, y concentra el agua que viene desde el Palacio Legislativo y el agua que viene desde 18 de julio, desde el Entrevero. Entonces es tremenda la cantidad de agua. En 50 años, 60 años, ¿no se pudo haber hecho alguna solución? Claro que sí. Se hicieron tímidas. Claro, las inversiones tienen un costo, ¿no? O sea, poder hacer reservorios de agua, poder bombear hacia otro lado, digamos. Hay soluciones costosas, pero creo que ¿cuánto habrá pagado las aseguradoras de autos, la cantidad de autos que se estropearon ahí? Claro. La gente conocida, ¿qué le pasó? Y bueno, eso hay que evaluarlo, no podemos dejarlo pasar. Está bien que las inundaciones ya existen ahí en esa zona, yo tengo fotos del año 30 y pico y ya habían inundaciones. A mí me llamaba la atención, yo no me había mudado a San José todavía, y ver la foto de los diarios de eso inundado y los autos flotando. Yo viví en Agraciada y en el edificio de la Helvetia, Agraciada, cuando era soltero, y yo desde un piso 12 ahí veía salir la gente de Casarino, que era una ferretería naval, claro. Muy interesante, salían con una canoa a hacer propaganda por la calle La Paz. Bueno, y ahora han hecho edificios alrededor de allí, que parece, claro, como que casi no han tenido en cuenta eso, porque el otro día pasábamos por el informativo que la gente no podía entrar y salir de su casa. Claro, o sea, el edificio en sí, la planta baja no tiene en general problemas porque los edificios los hicieron altos, tomando esa precaución. Pero no pueden entrar y salir. Acceder. Exactamente. No pueden acceder. ¿Los materiales hoy son menos nobles? No. Porque hay una suerte de preconcepto que todos estos edificios de antes duran y permanecen en pie porque antes se construía con mejor calidad. De lo que se construyó de 1930, digamos, para adelante, en que ya existía el hormigón armado, no. Yo creo que los materiales siguen siendo prácticamente lo mismo. Hay materiales nuevos, pero para cosas interiores, pero para exteriores seguimos con el ladrillo y el hormigón, que son materiales nobles y duraderos. Tan nobles como básicos y simples. Exacto.
Exactamente. Eso es bueno. Montevideo, historia ilustrada del desarrollo urbano y reciclaje edilicio. El arquitecto León Kalansky es el autor, editado por Artemisa Editores. Distribuye Guzzi y está en todas las librerías. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Un gustazo. Que pase muy bien. Gracias.